Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos segunditos más que se puedan conectar y comenzamos con la charla con Delfina y Rodrigo. No es necesario que tengan apagados los micrófonos porque queremos que la charla sea dinámica, así que si quieren prender las camaritas y los micrófonos no hay ningún inconveniente. Si quieren hacer alguna consulta durante la capacitación también lo pueden realizar. Buenas tardes a todos los que se van sumando. Les comento que pueden prender la camarita si quieren para que nos podamos ver las caras y sea más dinámico esto. No es necesario tener apagado el micrófono. Si quieren hacer alguna consulta a Delfina o a Rodrigo, lo pueden realizar, no hay ningún problema. Si lo quieren escribir en el chat, yo voy a leer las consultas. Si les parece, Delphi y Rodri, podemos ir comenzando. Yo los voy a presentar. Bueno, ella es Delfina Jaene. Así se pronuncia, Jaene, Delphi. Sí, perfecto. Bien, y Rodrigo Cura, ambos son abogados. Se dedican hace más de 10 años a lo que es la protección de datos de los clientes para empresas nacionales e internacionales. Al final de lo que es la charla, vamos a comentar beneficios para los socios. Escuchame, 40, Así que, si 48. ¿Y les parece? Podemos ir comenzando, Delphi y Rodri. Sí, perfecto. Sí, damos inicio a la charla. Genial. Muy bien. Bueno, antes que nada quería agradecerle a todos los que están presentes. Bueno, nuestra charla es por qué proteger los datos personales de nuestros clientes. Justamente como hacía la introducción Romina, nosotros somos abogados y nos especializamos en protección de datos. Vamos a comentarle brevemente cuáles van a ser los contenidos de esta charla. Vamos a hablar un poco desde la raíz de este tema, qué son los datos personales, quiénes los procesan, qué son las bases de datos. Vamos a dar algunos ejemplos de bases de datos, que por ahí a veces hay algunas dudas con estos temas. Vamos a hablar sobre cuáles son los derechos que tenemos hoy en Argentina y en el mundo, y cuál es la tendencia, por supuesto. ¿Por qué es importante incorporar los datos personales en las empresas en Argentina, en las organizaciones, tanto en el sector público como en el sector privado? Después vamos a hablar un poco de las consecuencias, vamos a hablar de los hackeos, cuáles son el impacto que tienen,
y cómo evitar los incidentes. Después vamos a comentar un poco cuál es el rol que tiene un experto en protección de datos, que es justamente la función que tenemos nosotros dentro de una empresa, y vamos a contar cuál es nuestro trabajo a diario en una empresa. Les quiero hacer una breve comentario, que si nos ven mirando para allá es que tenemos otra pantalla donde estamos viendo también el chat por si alguno tiene alguna duda o consulta, entonces estamos trabajando con dos pantallas. Bueno, me presento, mi nombre es María Delfina N., como bien me decía Romy, yo soy abogada, tengo un máster en administración de empresas y soy experta en protección de datos. Trabajé en Cargill, en JBS y en otras empresas, así como en estudios jurídicos, asesorando en el sector más bien corporativo. Y después está en España como experta en protección de datos y formé parte de un programa en Barcelona que se llama Lidera, que es justamente para mujeres emprendedoras. A raíz de ahí surgió la idea de crear una consultora 100% online para asesorar tanto a empresas pequeñas, pymes, como así empresas grandes. Bueno, hola a todos, mi nombre es Rodrigo Pura y bueno, también como Delfina soy abogado, tengo un posgrado en asesoría jurídica de empresas de la UBA y también un máster en seguros y gestión de riesgos en Italia. También tengo experiencia trabajando en estudios jurídicos y en algunas empresas multinacionales, más que nada en el sector de seguros, en donde trabajé en la Casa Central de Allianz en Alemania y también en la Central Española. Actualmente trabajo un poco como consultor de negocios y también como abogado. Bueno, un poco acá la idea de lo que es esta presentación es iniciar con los conceptos más básicos, más que nada explicar qué son los datos personales, porque no mucho estamos al tanto de la importancia que tienen o de exactamente qué es un dato personal. El principio general es que cualquier información que permita identificar a una persona significa que es un dato personal. Entonces, la principal diferencia que tenemos con un concepto que se confunde mucho con datos personales es la confidencialidad. Acá no estamos hablando o tratando de proteger datos que son confidenciales, sino que lo que estamos tratando de proteger o lo que la ley nos protege a nosotros como personas son cualquier tipo de datos que permite identificar a una persona. A la izquierda de la presentación verán que hay algunos ejemplos, como pueden ser la dirección, el sexo, la profesión, el email, datos bancarios y los más obvios que son el nombre y apellido, ¿no? Ahora, ¿por qué ponemos, por ejemplo, que una dirección puede ser un dato personal? Imaginen, si vivimos en una ciudad grande como Resistencia, quizás que digan que hay Rodrigo abogado, no sea tan fácil ubicarme, porque seguramente haya más de 2 o 3 o algunas personas que se llamen Rodrigo y que sean abogado. Entonces, hay ciertos datos que hay que tomarlo, no está de manera tan clara, definida, que no es tan claro cuándo es un dato personal y cuándo no, es un gris. Entonces, cuando hablamos de dirección, puede ser que vivamos en algún edificio y pongamos solamente la dirección y no el piso, entonces puede ser que sea difícil de identificar a una persona. Cuando hablamos, por ejemplo, de un email, si el email es rodrigoabogado@hotmail o algo así, también es posible que sea distinto. Ahora, si mi email tiene mi apellido y mi nombre, ya sí pasa a ser un dato personal. Lo mismo quizás en el ejemplo que estaba dando cuando hablamos de direcciones. Si vamos a un pueblo más pequeño o una ciudad más chica y se habla de, en mi caso, Rodrigo Abogado, quizás hay uno solo y es fácil identificarlo. Entonces, cuando hablamos de datos personales, estamos hablando de cualquier dato que permite identificar a una persona. Ahora es importante entender que no todos los datos personales tienen la misma protección ante la ley. Si bien todos están protegidos, hay unos datos que son datos sensibles que requieren una protección extra. Y acá estamos hablando de, si bien el nombre es un poco obvio cuando habla de sensibles, son datos que tienen un poco más que tienen que ver con intimidad de la persona, como pueden ser los datos de salud, de religión, de raza, de afiliación política. Y acá quizás choca un poquito más con el concepto de privacidad que estábamos hablando antes. Entonces, para mí lo que es importante que queden claro acá es que datos personales estamos hablando siempre de datos de una persona que pueden ser privados o no. Los que son privados desde ya que tienen una protección extra.
Sí, además, cuando hablamos de datos sensibles, que es importante que justamente a raíz de un dato sensible se puede hacer un tipo de discriminación a la persona. Entonces es muy importante cuidar estos datos porque, por ejemplo, para un trabajo, si una persona tiene algún problema de salud, podrían llegar a discriminarlo para elegirlo de un trabajo en otro. Entonces, es importante cuando hablamos de datos sensibles tener un mayor recaudo al momento de proteger ese tipo de datos. Y también es importante saber un poquito quiénes son los que procesan, ¿no es cierto? ¿Quiénes procesan los datos de salud? Por ejemplo, los prestadores de salud. ¿Quiénes manejan grandes volúmenes de datos? Los bancos, las empresas, el sector público, por supuesto. Hoy en día hay grandes bases de datos. Entonces, es importante saber quiénes procesan los datos y cuáles son los datos que tenemos que proteger hoy. Respecto a las bases de datos que decíamos que íbamos a hablar un poco, ¿qué es una base de datos? Como bien dice ahí la slide, es todo registro de datos que permite obtener información sobre una persona. Entonces hay bases de datos cuando se registran internamente datos personales, ya sea que se vayan a transmitir a otra empresa o no. Una vez que yo tengo una base de datos que recojo información de esa persona, estoy obligado por la ley a cumplir y a proteger esos datos. Y tenemos distintos tipos de base de datos, porque muchas personas confunden, no, yo solamente llevo un registro, planilla, escrito a mano. No, eso es una base de datos y estás registrando datos personales, estás obligado a cumplir con la ley. Entonces, tenemos tanto datos sensibles, que tenemos que registrarlos de manera adecuada, por ejemplo, lo que viene a ser datos de salud. Por ejemplo, un laboratorio tiene que cubrir la ley y más porque tiene que cubrir todos los aspectos, ¿no es cierto? Claro, quizás una manera interesante de relacionar lo que son las bases de datos con la vida real es poner algunos ejemplos. Nosotros acá pusimos 3 niveles de distinto nivel de sofisticación, ¿no? En cómo se procesan bases de datos. Imaginemos, no sé, una cancha de fútbol que anota quiénes van a jugar, todos los jugadores que juegan. O sea, se alquila la cancha de fútbol por hora y se anota en una planilla física, en un papel, los nombres de todas las personas que juegan. Eso es una base de datos. O sea, estamos hablando de a nivel más básico, como puede ser algo de papel, o quizás tienen una computadora y tienen un Excel, o tienen un sistema con una aplicación que permite reservar la cancha y está procesando datos, pero lo está guardando. Y ya cuando avanzamos a algo más complejo, podría ser un sistema de gestión de clientes, un CRM de alguna compañía en las campañas de marketing. Justamente el sistema de gestión de clientes, como dice Rodrigo, el CRM, uno de los grandes motivos por los cuales se utiliza es para, por ejemplo, desarrollar campañas de marketing. Si yo sé que determinado grupo de personas consume determinado tipo de productos, yo con esa base de datos puedo explotarla al máximo. Bueno, continuando un poco, vamos a hablar sobre cuáles son los hitos más importantes en la historia, cómo llegamos a los derechos que tenemos hoy, porque estos derechos que hoy nos parecen normales y cotidianos, no siempre estuvieron. Entonces, un gran hecho importante que fue aquí en Argentina fue la reforma de la Constitución en 1994, que fue cuando se incorporó la Habeas Data, que fue todo un suceso importante, porque la Habeas Data es justamente un recurso que tenemos hoy en día para solicitar tanto una empresa privada como una empresa pública nuestra información, pero es súper complejo, es costoso y es engorroso, no todo el mundo inicia una acción de habeas data, tiene que ser un hecho muy complejo. Entonces, a raíz de eso, en el 2000 se sanciona una ley que es súper importante porque es una ley que tiene un gran nivel de protección para los argentinos, que es la ley 25.326 que tenemos aquí en Argentina, pero es una ley que está un tanto desactualizada, por así decirlo, porque los derechos son muy buenos, pero a la actualidad la tecnología va avanzando y los modelos de procesamiento van cambiando día a día. Entonces, en el 2018, en Europa se sancionó el Reglamento General de Protección de Datos, que es un cambio de paradigma total en el tema de protección de datos, porque viene a actualizar lo que hasta ese momento se tenía a nivel en Europa, y es justamente una manera de un lineamiento, ¿no? O sea, justamente acá en Argentina estamos un poquito desactualizados con este tema. Sí, quizás llama un poco la atención de por qué estamos hablando de un reglamento europeo cuando estamos en Argentina.
pero la realidad es que nuestra ley es del 2000, ya pasaron 22 años y el reglamento europeo en cierto modo pasó a ser lo que lidera lo que es la protección de datos a nivel mundial. Entonces, hay muchísimas jurisdicciones que están tomando, muchísimos países que están copiando lo que es la protección de datos en Europa. Hay casos como Brasil que se está actualizando y está copiando lo máximo posible el reglamento europeo. Y esto tiene muchas ventajas. La realidad es que nosotros, Argentina, por suerte, todavía está considerada como que tiene un nivel de adecuación suficiente para la Unión Europea. Esto significa que hay 13 países en el mundo nomás que tienen un nivel adecuado de protección de datos o que la Unión Europea considera adecuado de protección de datos. Y eso nos permite hacer muchos intercambios de datos con la Unión Europea sin tener que tomar requisitos extras. Cuando hablamos de estos intercambios de datos, ejemplos, alguna empresa de turismo que trae pasajeros europeos que vienen de Europa, ahí se están haciendo intercambio de datos. Entonces, si bien suena muy abstracto, es algo que pasa día a día y que podemos, por ejemplo, cualquier empresa que importe cosas de Europa o que exporte productos de acá a Europa, seguramente está haciendo algún intercambio de datos. Entonces, hoy en día la Argentina tiene un nivel de adecuación suficiente para hacer estas transferencias, pero la realidad es que si esta ley de protección de datos que tenemos en Argentina no se actualiza pronto, en cualquier momento es posible que la Unión Europea revoque este permiso o este nivel o esta decisión de... Claro, el nivel de adecuación es una decisión que toma la Unión Europea, pero que puede ser revocada, no es in eterno. Entonces, justamente eso obliga a que los países se actualicen con relación a lo que tiene hoy el nivel europeo, ¿no? Y otro de los aspectos que es importante nombrar cuando hablamos de ampliar los mercados facilitando los acuerdos con empresas internacionales, ¿qué queremos decir con eso? Empresas que hoy brindan servicios, se está viendo muchísimo a raíz de la pandemia, las empresas se digitalizaron y empezaron a brindar servicios tanto desde aquí para el mundo, ¿no? Hay muchísimas empresas, entonces si nosotros demostramos que cumplimos con la ley, nos ponemos por delante de muchos otros países al momento de hacer, por ejemplo, una licitación a nivel internacional para brindar servicios desde aquí. Ahí quizás dando un ejemplo de esta licitación internacional que habla Delfina. Supongamos que estamos compitiendo con algún otro país latinoamericano para exportar algún tipo de servicio. Por ejemplo, si tomamos alguna compañía como Globant, Argentina, o algo más chico, cualquier startup que se dedica a procesar datos. Si esta compañía argentina tendría que procesar datos de personas europeas o que viven en la Unión Europea y está compitiendo en una licitación para ganar un contrato con alguna compañía que no cumple con la normativa o que no está en Argentina, significa que esa otra compañía tendría que tomar un montón de pasos previos para que la Unión Europea o para que la empresa europea considere que cumple con la normativa. Eso puede llevar meses de adaptar procesos internos, De formar al personal, cultura y todo eso. Y esto le otorgaría a la empresa, esto le otorga actualmente a la empresa argentina una ventaja de que puede implementar, si miramos solamente la parte de protección de datos, de manera inmediata. Entonces creemos que es una ventaja competitiva que tenemos en Argentina muy grande y que hay que aprovecharla. Exactamente, hablar de ventaja competitiva es lo primero. Después, respecto a cuáles son las consecuencias ante el incumplimiento normativo. Tenemos tres grandes aspectos, acá en las leyes se ven dos, pero lo podemos subdividir en tres. Por un lado, tenemos las posibles sanciones por incumplir la ley, como bien decíamos, tenemos una ley en Argentina, está vigente, hay un órgano que la aplica y la regula, tiene facultades para investigar de oficio, o sea, si saben y es evidente que se está incumpliendo con la ley, ellos tienen facultades para investigar a la empresa. Y después, por otro lado, tenemos el daño reputacional. ¿Qué significa el daño reputacional? Es un daño que, de alguna manera, no lo podemos cuantificar en dinero, sí o no, pero es muy difícil saber hasta qué punto impacta en la empresa. Hace un tiempo estuve dando una charla en la Universidad de Santa Fe y algunos de los chicos, lo primero que hablábamos cuando decía daño reputacional, se le venía a la cabeza el caso de Mercado Libre, exactamente, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero justamente una de las chicas me dijo, sí, desde el momento que hackearon a Mercado Libre yo di de baja mi cuenta de Mercado Pago porque siento que no es segura. Eso justamente es un ejemplo fiel de daño reputacional, que se debe al final
se ve como un daño de pérdida de clientes y de socios comerciales, porque si yo sé que esta empresa no está cumpliendo con la ley, muy probable que no quiera contratarlo. Quizás otro ejemplo, cuando hablaba Delfina de la facultad, este poder de policía que tiene la administración pública o el regulador de ir a evaluar si se está cumpliendo con la normativa, fue un caso que resonó bastante, que es cuando Milei propuso o empezó a sortear su sueldo de diputado. Se le abrió una investigación por la Agencia de Protección de Datos de Argentina, porque justamente se llenaban bases, él juntaba una base de datos de un montón de personas que se inscribían en el sorteo. O sea que vemos que la agencia o el regulador argentino está cada vez metiéndose más en temas de protección de datos. Ya Sí, vamos a ver un es la ejemplo. Dirección Nacional de Protección de Datos, que si a alguno le intriga, se puede meter en la página, está buenísima porque da mucha información para los particulares, sobre todo de cómo pueden reclamar, cuáles son los canales para hacer reclamos. Y siguiendo un poco con los ejemplos de brechas de seguridad, les llamamos son fugas de datos o fugas de información, hay distintos sinónimos, lo que hablábamos, por ejemplo, un caso que resonó mucho, Apple, Meta, Discover, cuando decimos Apple decimos empresas multinacionales realmente que vos decís, ¿cómo llegaron al punto que fueron hackeados? Bueno, el caso de Apple es que, por ejemplo, hubo una suplantación de identidad. Pueden llegar a haber escuchado el tema de los phishing. Phishing es cuando recibís un correo, por ejemplo, un email haciéndose pasar por tu banco, diciendo que tenés que proporcionar tu clave y tu usuario porque, no sé, quisieron robarte. Eso es mentira, eso es un caso de phishing y se está viendo a diario muchísimo, mucha gente está siendo estafada por hackers. Y justamente eso es suplantación de identidad, y distintas maneras de suplantar identidad, tanto se puede suplantar la identidad de una empresa financiera como de un banco, hasta los funcionarios públicos, como fue el caso de Apple, que Apple y las otras empresas proporcionaron información pensando que se la estaban dando el regulador, sin embargo, se la estaban proporcionando un hacker. Hay otro ejemplo quizás más local en Argentina que pasó hace un par de meses, o no sé si sigue pasando, es que a muchas personas les llegaba un correo electrónico como si fuera del correo argentino, diciendo que tenían un envío retenido en la aduana y que tenían que pagar un monto, 500 pesos o 1000 pesos para liberarlo. Acá también estamos viendo casos de phishing y que acceden a los datos personales porque te llega el email y te dice: hola Delfina, hay un pedido tuyo, saben tu dirección. Muchas veces acceden a estos datos personales y lo están utilizando para este tipo de acciones. Sí, justamente el mal uso de las bases de datos se suele ver en la deep web, justamente como la web no lícita, donde se suele vender información, se suele subir información, entonces hay muchos datos que están ahí expuestos y que justamente estos hackers están ahí al tanto y todo el tiempo buscando cómo poder robar básicamente, porque es o robar información para utilizarla con fines ilícitos, por supuesto. Y después el otro ejemplo que vemos de daño económico es Globan. Globan muchas personas por ahí no la conocen, pero es una empresa argentina que se dedica a prestar servicios tecnológicos. Es una empresa unicornio, realmente cotiza en bolsa y justamente fue hackeada por el mismo grupo que hackeó a Mercado Libre y automáticamente se desplomaron las acciones en Wall Street. Entonces, como hablábamos, tenemos por un lado el daño económico y por el otro el daño reputacional, que es el impacto que tiene un hackeo hoy en día, ¿no? Bueno, otro caso también un poco relevante y actual en Argentina, y para que vean que el tema de protección de datos no solamente aplica a los particulares o empresas privadas, sino que fue con el censo que tuvimos hace un tiempito. En primer lugar, destacar un poco cómo el concepto de datos personales está siendo cada vez más presente en la población argentina, porque la primera queja que hubo es que, están utilizando mi número de DNI para acceder. O sea, el número de usuario de DNI que pusieron como DNI tuvo que salir el gobierno a aclarar que en realidad era simplemente para identificar que era una persona y no un bot, pero que luego no se almacenaba esa información. Pero esto ya es un tema de protección de datos que está
siendo claro. Justamente, ¿por qué hablaba Rodrigo del DNI? Porque el censo es anónimo, es 100% anónimo. Entonces, ¿por qué me están pidiendo datos míos? Que justamente el DNI me permite identificar 100% una persona, porque es un único número que no se repite en todo el país. Entonces, teniendo el DNI de esa persona, yo puedo linkear y ver todas las respuestas. Entonces, hubieron grandes problemas con el tema del censo y hubieron muchísimas quejas desde parte de las empresas que se dedican justamente a la seguridad informática, que decían, este censo no puede o no soporta una auditoría porque está teniendo grandes fallas. Sí, entre eso, una de las fallas era que todos los censistas tenían el mismo usuario y contraseña para acceder a la aplicación. Esto es un claro ejemplo de que las medidas de seguridad que hay que tomar para proteger los datos personales no bastan simplemente con comprar un sistema de seguridad informático, sino que tiene que haber todo un programa de protección de datos atrás y tienen que estar pensados. No sirve poner usuario y contraseña si ese usuario y contraseña es de libre acceso a todo el mundo. Entonces, otro caso que hubo es que de algunas maneras se ponía el email y con el email se podría linkear el email con el domicilio que hubo en el censo. Son todos problemas que se fueron solucionando o aclarando por parte del gobierno, pero que fueron básicamente problemas de protección de datos. Sí, justamente, si vamos a un caso más extremo y sensible, hipotéticamente, si una persona está recibiendo acoso, por ejemplo, y cambia su DNI justamente para que la persona, el acosador, no identifique o no sepa dónde está domiciliado. Poniendo solamente su DNI, podía saber el domicilio de esa persona. Y es súper, o sea, vulnerar los derechos de una persona de una manera impresionante, ¿no? Y además, también se podía utilizar con fines delictivos. Imagínate que ponían el DNI de una persona reconocida y pueden saber el domicilio y, bueno, podía ser, no sé, llegar a un robo. Bueno, otro tema que también nos gustaría comentar, que quizás esto sí es más aplicable a todos nosotros, es el uso de servidores en la web. Prácticamente hoy en día se está aumentando muchísimo la utilización de distintos servidores, pero cuando hablamos de distintos es que utilizamos muchos al mismo tiempo, porque muchos de nosotros podemos estar utilizando, por ejemplo, Google Fotos o Google Drive para datos. Si alguno tiene un iPhone, también está usando iCloud. También podemos estar usando Office, y Office también tiene su SharePoint o el Office 365. Entonces, nuestros datos empiezan a empiezan a tener un backup automático en muchos servidores y se está perdiendo lo que se llama el concepto de soberanía de datos. ¿Qué quiero decir con esto de soberanía? Que la manera antigua de trabajar era, yo tenía los datos en mi computadora, lo quería enviar o dar acceso a alguien, copiaba ese archivo y lo enviaba por email o por un pendrive o como sea. Ahora, en todas estas plataformas, que además potencian el riesgo al tener múltiple acceso con muchos dispositivos, porque puedo tener en el celular, puedo tener en una tablet, puedo tener en la computadora de la oficina, en la notebook que tengo en casa. Todo esto genera que sea mucho más fácil acceder a estos datos en caso de pérdida de un dispositivo y además que se pierde la soberanía porque se empiezan a delegar los permisos de acceso. O sea, yo empiezo a compartir acceso a un montón de personas y después tengo que acordarme de volver a revocar esos accesos. Claro. Entonces es un tema como que la tecnología avanza muy rápido, pero nosotros no estamos siendo totalmente... no nos estamos dando cuenta de la importancia que tenemos que dar a qué datos estamos compartiendo y cómo debemos compartirlos. Sí, y la formación respecto a estas plataformas, porque como bien decía Rodrigo, avanza la tecnología, pero todos nosotros no estamos 100% formados para utilizarla, entonces nos puede llegar a pasar de dar admisión a una persona desconocida o que tenga admisión para un archivo y otro no, y nos equivocamos, le damos admisión en todo nuestro Google Drive, o bueno, justamente es saber filtrar, ¿no?, este tipo de información. Sí, y filtrar y también tomar medidas de seguridad. El hecho de que estén subidas a una de estas plataformas no significa que estos datos están protegidos. Estamos pensando, está bien, no le doy acceso a una persona, pero los ficheros que estoy subiendo están protegidos con una contraseña o están encriptados, o cómo los protejo. El dispositivo, por ejemplo, si tengo un celular, le doy celular a los empleados de una empresa, todos estos tienen una contraseña, utilizan un doble factor de autenticación, o simplemente es un poco poner en conocimiento de todos o marcar la importancia de proteger los datos.
y más teniendo en cuenta que todas estas plataformas son contratos de adhesión en la que nosotros prácticamente no tenemos posibilidad de negociar absolutamente nada. Entonces, es un poco mostrar la importancia de proteger o tomar medidas para proteger estos datos. Justamente lo que hablaba Rodrigo de los contratos de adhesión. Dentro de estos contratos de adhesión tiene que haber una cláusula de protección de datos personales, que muchas veces las personas en general ninguno lo lee, y ahí justamente en esa cláusula se detalla cuáles van a ser las licencias que le vamos a otorgar a esta plataforma al momento de utilizar, porque Google Drive o Google Fotos o cualquiera de estas plataformas que son gratuitas, tenemos que saber que no hay nada gratuito en Internet, ni en la web, ni en ningún lado. Todo lo que nosotros estamos subiendo tiene un fin y son datos. O sea, el mayor activo que tienen las empresas hoy son los datos. Entonces, ¿por qué tenemos siempre la posibilidad de crearnos una cuenta gratuita? Porque ellos de ahí van a sacar información. Y nosotros tenemos que saber qué tipo de información le estamos cediendo a estas empresas. Como no podemos negociarlo, tenemos que elegir con quiénes queremos trabajar. Sí, y también ser un poco conscientes de lo que es gratis, que decía Delfina, no siempre termina siendo tan gratis, porque, por ejemplo, seguramente muchos de nosotros utilizamos Google Drive, y sí, nos da una cierta capacidad de almacenamiento gratuita, y lo que hacemos después es crearnos otra cuenta, porque decimos, de esta manera nos ahorramos unos pesos en lo que cuesta. Pero ¿qué pasa? Empezamos a crear un montón de cuentas y todas con la misma contraseña, porque después nos olvidamos el acceso. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestras contraseñas se filtran? Hay páginas en internet en las que uno puede chequear si tu contraseña está filtrada o tu email se ha filtrado. De hecho, hasta Google tiene un sistema en el que te chequea si tus contraseñas se han publicado en la web. Es un proceso muy interesante para todos nosotros ir a chequear si nuestras contraseñas, por ejemplo, supongamos que tenemos la contraseña de Spotify, que es la misma que la del correo electrónico. Si se filtra la base de datos de Spotify con nuestra contraseña, o cualquier persona, o hay de hecho muchos hackers que intentan utilizar esos mismos correos o contraseñas con la casilla de correo electrónico, cuentas bancarias, lo que sean. Y ahí es donde nos ganan acceso a todo esto. Entonces, teniendo muchas cuentas para tratar de ahorrar un poco en lo que es el pago de almacenamiento online, nos aumenta exponencialmente el riesgo que tenemos a que nuestros datos sean filtrados. Exactamente. Rodri, Delfi, acá José nos consulta, ¿qué opciones tenemos? O sea, recomiendan el uso de cuentas gratuitas, comenta primero, de correo o Drive para negocio, pyme o micropyme. ¿Qué opciones tenemos? Gracias. A ver, yo creo que hay que utilizar toda la tecnología que utilizamos, y si utilizamos Google me parece excelente, o si preferimos utilizar Office también. Lo que ponemos énfasis es que todo esto tiene que ser un programa adecuado, o sea, hay que mirar todo el ciclo de los datos que tiene una compañía, es decir, de dónde tomo los datos, dónde los almaceno, a quién se los paso. Entonces, mientras minimicemos el riesgo, es decir, que no guardemos un poco en Office, otro poco, por ejemplo, utilizamos Word por un lado y se almacena online. Si después utilizamos Google Docs y lo almacenamos online, estamos copiando datos por todos lados. Entonces, es más el concepto de tener una política integral de datos y tratar de minimizar el riesgo. Sí, exactamente. O sea, ver la manera de no replicar esa misma información en muchas plataformas distintas. Por supuesto que todos queremos utilizar las plataformas gratuitas y está bien porque justamente están desarrolladas con ese fin, pero saber que buscar la mejor manera de buscar la doble autenticación, contraseñas complejas que sean de difícil acceso, intentar no tenerlas en el teléfono grabadas, no tenerlas en un papel, en el escritorio. Son todas políticas que justamente nosotros hablamos mucho de la implementación de la protección de datos de distintos aspectos y la capacitación y el tema de tener las personas coacheadas en esos aspectos es súper importante. No tener las contraseñas en el escritorio pegadas, muchas personas la tienen en la notebook pegada a la contraseña. Sé que es horrible el tema de las contraseñas y engorroso aprendérselas muchas, pero repetirlas es el peor error, porque una vez que nos entran en una cuenta nos pueden entrar en todas, y como bien decía Rodrigo, las contraseñas muchas personas las repiten y hasta las repiten en sus cuentas bancarias, y ahí empiezan a pasar los casos de robos grandes, ¿no? En temas ya económicos. Sí, creo que los administradores de contraseñas son una gran
una gran herramienta utilizarlas que se generan automáticamente, que son más seguras, porque tarda más tiempo alguien si quiere intentar romper o acceder a eso. Pero más que nada tener una política integral, y quizás si lo llevamos a un ámbito no digital, supongamos que en la oficina de recursos humanos están los datos de cuánto cobra cada una de las personas que están en la oficina. A ver, esos datos están bajo, la oficina está cerrada con llave o no, están dentro de un fichero que tenga llave, quién tiene acceso, cuántas copias hay de esas llaves. Es una forma también de mostrarles que no todo es lo digital, sino que tiene que ser un poco más integral toda la visión. Sí, Bien. justamente. Sí, perdón. Carlos consulta, ¿qué opinión tienen sobre el almacenamiento de datos descentralizados? Gracias. Bueno, el tema de almacenamiento de datos descentralizados es algo que está creciendo mucho y seguramente crezca un montón con la web 3.0. Nos parece que es algo muy interesante, en cierto sentido se va a hacer, si bien uno ya es dueño de los datos, va a tener más soberanía sobre esos datos, porque no se van a estar cediendo a terceros, pero tenemos que tener en cuenta de que así como nosotros estamos, suponiendo que usamos Google Drive, aceptando un contrato de adhesión, en cierto modo tenemos garantías de que Google se toma en serio la seguridad y seguramente tenga medidas de seguridad y sea mucho más difícil de hackear una base de datos o un servidor de Google que algo que podamos montar nosotros en nuestra oficina. Exactamente. O sea, todo tiene sus pros y sus contras. Es evaluar de acuerdo a las necesidades de la empresa, y algo que siempre hacemos énfasis es invertir en proporcionalidad con la base de datos que tenemos. ¿Y qué queremos decir con esto? Es, si tengo una base de datos rica, grande, que realmente tiene un valor para mi empresa, tengo que invertir en cómo cuidarla. Porque muchas personas dicen, ah, no, yo, bueno, la tengo ahí en un drive guardado. Pero si tenés que esa base de datos hace que tu empresa funcione, justamente tenés que invertir en la seguridad. Como bien invertís en la seguridad de un lugar físico, que, no sé, pones alarma, pones seguridad, lo mismo tenés que tener seguridad para tus datos, ¿no? Sí, sí, tiene que ser proporcional. Por otro lado, si los datos que tenemos son muy básicos, tampoco tiene sentido tomar medidas extremas, ¿no? Con eso, el punto es siempre un balance. También hay una realidad, si vemos que estos hackers, por ejemplo Lapsus, pudieron hackear a Globant, a Mercado Libre, a Nvidia y estas multinacionales, la realidad es que es como si alguien quiere entrar a robar a una casa, a un lugar. Si lo quieren hacer y tienen los recursos necesarios, lo van a hacer. El tema es qué tan difícil se lo hacemos. Entonces tiene que haber una proporción entre las medidas de seguridad que tenemos con el valor de lo que tenemos, ¿no? Sí, justamente Bien, en lo que trabajamos nosotros. ¿Hay alguna otra pregunta? No, perfecto, podemos avanzar. Perfecto. Bueno, y sí, continuando con la presentación, vamos a hablar un poco sobre las formas más comunes de poner en riesgo una empresa. Por un lado, el mal uso de los datos por parte de los empleados y los miembros de la organización. De 1 de cada 4 filtraciones de datos se genera por la realización inapropiada o el uso inapropiado de los datos por parte de los empleados. Entonces, cuando hablamos de esto, es súper importante capacitar al personal que está trabajando con los datos. Muchas veces tenemos una buena política de protección de datos, está bien desarrollada, pero las personas que justamente son las que trabajan a diario con los datos no saben cuál es la política, no saben cómo protegerlos, mandan un mail erróneo y generan una filtración de datos. Como bien yo hablaba antes, el tema de un laboratorio, por ejemplo. Si de un laboratorio mandan los resultados de un estudio médico de una persona sin querer, equivocadamente a otro, el perjuicio que le puede generar es muy grande. Lo mismo podría pasar con los datos bancarios. Si yo me equivoco y mando información o datos bancarios o de solamente mandarle un reclamo de una deuda a otra persona, estoy justamente compartiendo información sensible de otra persona que no lo tengo que hacer. Entonces es importante formar al personal. Después, la falla en procesos internos y sistemas informáticos. Está un poquito relacionado con esto porque muchas veces estos mails se mandan automáticos. Por ejemplo, lo del resultado del laboratorio. Si hay una falla en el sistema interno y se manda de manera errónea, justamente ahí ya suelen ser fallas más grandes porque suelen ser envíos masivos o información que ya ahí genera un impacto más grande en la empresa. Por el otro, la cesión de datos a empresas que no cumplen con la ley. ¿Qué queremos decir con esto?
que puede generar un hackeo al servidor a donde se almacenan los datos. O si yo, por ejemplo, transfiero o vendo bases de datos, que es lícito, pero tengo que saber a quién lo hago y cómo lo hago. Y después, invertir en tiempo y en dinero en formación, formación como hablábamos, y en seguridad de la información como hablábamos anteriormente. Bueno, sí, este punto era justamente Respondiendo un poco la pregunta. Sí, nos anticiparon. Quizás el tema de cesión de bases de datos podemos hablar un poquito más. Lo de ceder bases de datos, ¿qué significa ceder los datos que tenemos? Supongamos que trabajamos, no sé, el hospital que hablaba Delfina antes, tiene algún servicio que sea de la ambulancia que esté tercerizado o cualquier otra cosa que esté tercerizada. Estos datos que se están pasando, ahí hay cesión de datos continuos y ahí son puntos críticos estas sesiones, porque es donde los datos salen de un lugar, sea tanto físico, una planilla, o sea por email, o sean porque son cargados a una nube, o por una API, o lo que sea. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado con cuáles son los socios comerciales que elegimos. Si estamos hablando de un hospital que maneja datos sensibles de salud, sería importante que los socios comerciales que van a tener acceso a esos datos sean personas que se tomen de manera en serio la protección de datos personales. Sí, justamente al momento de firmar un acuerdo, porque por supuesto o sea, va a haber un contrato de prestación de servicio, incorporar dentro de ese contrato un ítem y una cláusula sobre la protección de los datos personales que voy a estar cediendo, cómo los voy a manejar, cuánto tiempo los voy a retener o guardar, almacenar, cuáles van a ser las políticas, cómo voy a hacer para protegerlos, todos esos aspectos que muchas veces los damos por hecho, son justamente los que traen después el problema de las filtraciones. Siguiendo un poquito lo que hablábamos anteriormente del hackeo en Mercado Libre, volvemos a hablar un poco y ver la repercusión que tiene una filtración de datos, como pasaba con Globan. Mercado Libre fue hackeado, se estima que fueron más o menos 300.000 usuarios que fueron que se filtraron esos datos. ¿Y qué pasa? Inmediatamente la caída en la bolsa de las acciones, justamente ahí vemos el daño económico, después el daño reputacional, que era el ejemplo que daba yo, y así como la persona que me dijo a mí, muchísimas otras personas que por ahí tenían la intención de darse alta en las plataformas, desistieron, y que van a seguir desistiendo, porque el daño reputacional es como genera un eco grande que no sabes hasta cuándo va a seguir, porque sí, ahí en las personas en la cabeza les sigue la idea. Y después las posibles sanciones de la Dirección Nacional. Bueno, también estos ejemplos, lo que hablábamos antes, que el mayor procesador de datos personales a nivel país es la administración pública, y acá el regulador lo que hizo fue sancionó a la provincia de San Juan. O sea, la provincia de San Juan tenía un portal por el tema de datos de salud en la que el que fue vulnerado era de muy fácil acceso, y el regulador nacional tomó cartas en el asunto y le puso unas amonestaciones y sanciones a la provincia de San Juan. Entonces, lo que estamos hablando excede a las multinacionales, como estamos hablando antes, y también aplica a lo que es el sector público. Sí, exactamente. Justamente el ejemplo es uno de los tantos que hay, porque sabemos que hubieron muchísimos casos de filtración. Hubo un caso de filtración grande en el RENAPER, que salió en todas las noticias, que se filtraron los documentos bueno, gente importante, o sea, de tanto la política como famosos. Así que después, ¿cómo evitar estos incidentes? Porque venimos hablando de cuáles son las causales, qué pasa, qué impacto tiene, pero no dijimos hasta ahora cómo vamos a hacer para evitarlo. Bueno, hay 3 aristas grandes que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, desarrollar un programa de protección de datos apropiado para la empresa u organización. No vale y no sirve de nada copiar un programa de protección de datos de la empresa vecina, porque no va a estar procesando los mismos datos que nosotros, no va a tener el mismo modelo de negocio. Entonces es importante desarrollarlo para la empresa. Sí, esto era lo que veníamos hablando antes de que, con la consulta, ¿no? ¿Qué hacemos? Un programa de protección de datos, es decir, miremos de dónde vienen los datos, dónde los guardamos, a quién se los damos, cuánto tiempo los almacenamos, es tener una visión un poco global de todos los datos que tenemos. Sí, también por otra parte, cuando hablamos de programa de protección de datos, también informar a nuestros clientes. Es muy importante que los clientes estén al tanto de que nosotros estamos cuidando los datos de ellos. No es solamente hacerlo, sino comunicarlo, porque qué mejor que saber que la empresa a la cual yo le estoy cediendo mis datos está haciendo todo lo posible
para protegerlos. Hipotéticamente puede pasar que haya una filtración, pero que esta empresa hizo todas las medidas necesarias antes, eso hace aminorar muchísimo el riesgo y hace que el impacto sea mucho menor. Por eso, justamente están linkeados con las medidas de seguridad, que es la segunda parte que hablamos. Las medidas de seguridad están más relacionadas con la parte tecnológica, pero que es importante y van súper de la mano con la parte de protección de datos. Sí, las medidas de seguridad es lo que hablábamos, pueden ser tanto tecnológicas como no. Lo que decíamos de la llave de la Oficina de Recursos Humanos son medidas de seguridad. También una política de no dejar papeles sobre los escritorios, también son medidas de seguridad. Por eso las tres aristas, y la tercera, que para nosotros es la más importante, es la de generar una cultura del cumplimiento y de proteger datos personales. Nuestra experiencia trabajando con empresas, la verdad es que nos daba mucha satisfacción, ¿no? Cuando personas del sector de ventas o de otra parte de la compañía nos contactaban y nos decían, esto lo puedo hacer por protección de datos, esto me llamó la atención y me preocupa la parte de protección de datos. Entonces, generar esa conciencia dentro de una organización o empresa es lo más valioso, porque en definitiva siempre va a haber normativas que varían y van cambiando y actualizándose, pero nosotros somos muy de pensar de que el instinto de las personas y que conozcan de qué se trata el tema. Tampoco es una cuestión de abusar y dar millones de charlas y no informarlos constantemente, pero sí que tengan una formación inicial y cada tanto alguna sesión corta de lo que es el tema de protección de datos para que lo tengan presente. Y eso se ve reflejado en pequeñas acciones que muchas veces previenen estos tipos de fugas o consecuencias. Sí, justamente, por ejemplo, para una empresa, al momento de hacer la implementación, les dice algunos afiches para que lo pongan en la oficina y vean cuáles son las medidas que a diario tenemos que tomar. No te olvides de guardar tu computadora o de bloquear tu computadora si vas a salir, porque mucha gente deja la computadora desbloqueada y se va. Y puede venir una persona que hay muchas oficinas compartidas, mucha gente comparte oficina y otra persona acceder a la información. Entonces, habíamos hecho afiches para poner en las oficinas y que esas personas estén al tanto. De verlo constantemente se les queda la idea. Entonces, después lo tienen mucho más interiorizado. Estoy leyendo acá un comentario que dice que la realidad indica que no se invierte en seguridad informática. Sí. Sí, sí. ¿Qué más dice? Que si los profesionales hacen bien su trabajo, los directivos dicen que les pagamos los sueldos y nunca pasa nada. Bueno, esto es un poco la realidad y depende de cada compañía. Por suerte, creemos que el tema de estos casos grandes que están pasando, que comentamos los de Globant, Mercado Libre, y también quizás acá no tanto, pero en España vimos cómo ya el regulador está sancionando a pymes. Por ejemplo, había una pequeña empresa que se dedicaba a administrar edificios. Una inmobiliaria. Sí, una administración de edificios. Enviaron por error, creo que era una planilla de expensas con todos los datos personales a otro edificio y tuvo una multa de 10.000 euros, que para esa pequeña empresa era muchísimo. Entonces, creemos que todo el mundo está tirando para el mismo lado y cada vez este tipo de sanciones, el daño reputacional va a ser más importante. Entonces, esperemos que a futuro sea un poco más consciente todo el mundo de esto, ¿no? Además que entiendo tu punto, pero es importante que tengan en cuenta que prevenir es mucho mejor que lamentar, porque trabajar en prevención significa invertir a futuro. Si vos realizás una implementación correcta, te vas a ahorrar muchísimos dolores de cabeza a futuro. Entonces, si vos desde el momento cero o desde en que te encuentres en la empresa comenzás a implementar la protección de datos internamente, lo más probable es que tengas muy pocas probabilidades de tener un incidente de seguridad, que después es mucho más costoso para una empresa revertir esa situación que de realizarla desde el principio. Bueno, ahora un poco queremos comentarle también, no la parte mala de lo que estamos hablando de hackeo, sino los beneficios de cuáles son los proteger los datos personales. Generalmente cuando hay una política y se utiliza, por ejemplo, un solo servidor y
se adaptan a las nuevas tecnologías y ahí está todo centralizado en el término de protección de datos, todo lo que es el intercambio, la gestión de las bases de datos, encontrar los datos, porque muchas veces almacenamos un montón de datos y no sabemos, no los utilizamos, no los podemos encontrar lo que queremos, no están filtrados. Entonces, generalmente, lo que hemos visto es que mejora mucho el rendimiento de una compañía a nivel interno, tener las bases de datos organizadas y protegidas. También lo que decía Delfina de generar confiabilidad en los clientes. No está bueno que estas personas se estén dando de baja en Mercado Pago porque piensen que la empresa la hackearon y no es segura. Eso va totalmente alineado con el daño reputacional. La parte, bueno, de las sanciones, ya lo hablamos, mejor evitarlos porque se publican. O sea, se van conociendo también cuáles son las sanciones. Sí. Y bueno, la buena imagen de la empresa, porque como bien hablábamos, que es mejor que una empresa que protege los datos de sus clientes. Y es importante decir, no es solamente clientes y usuarios, sino empleados también, porque cuando nosotros tenemos una nómina de empleados, una plantilla de empleados dentro de nuestra empresa, nosotros estamos manejando muchos datos de ellos. Entonces, es importante saber que no tenemos que proteger solamente los datos de nuestros clientes, sino también de nuestros empleados. Como bien decía Rodrigo, tener las nóminas, cuánto cobra la persona, si tuvo alguna baja por enfermedad, todos esos datos son datos privados y justamente tenemos que cumplir con la ley y protegerlos. También otra cosa que siempre mencionamos acá es que cada vez hay más relevancia del tema de protección de datos, entonces quizás para haciendo un poco de analogía con lo que es ahora sustentable, quizás ahora muchas personas prefieren hacer un turismo sustentable o compran de empresas que son sustentables con el medio ambiente, o empiezan a hacer marcas registradas y empieza a haber muchos consumidores que ya se preocupan por eso. Entonces, al momento de elegir qué producto comprar o qué servicio comprar, se fijan si estas empresas han tenido problemas de datos. Cada vez más empezamos a ser un poco más reacios a dar nuestros datos a compañías que vemos que no han, o que han tenido incidentes en el pasado, o que no tienen una página que demuestre que protegen los datos. Entonces creemos que también abre un poco el mercado a un nicho que, si bien todavía no es tan grande, está en crecimiento y yo diría que muy grande el crecimiento. Sí, y en Europa y en Estados Unidos, que ya está más en tendencia, pero justamente la idea es ser pioneros, o sea, ir por delante. Y si en Europa y en Estados Unidos, que siempre marcan el ritmo, ya lo están implementando, China también ahora, que es sorpresivo, emitió una muy buena ley de protección de datos. Es una tendencia a nivel global y la idea es ir por delante y decir, bueno, yo ya lo estoy cumpliendo, yo cumplo con esta ley y mi empresa se posiciona desde ese aspecto, ¿no? Hablamos de ir por delante dentro de Argentina, porque en realidad es estar equiparados con lo que se hace en el resto del mundo y en cierto modo también cumpliendo con lo que existe en nuestra normativa, porque si bien está un poco desactualizada, igualmente exige un montón de cosas y por algo la Unión Europea la considera una de las mejores del mundo. Sí, exacto. O sea, hay que tener en cuenta que Argentina está al nivel de adecuación igual que Canadá, igual que Suiza, o sea, porque Suiza no forma parte de la Unión Europea. Entonces, si valoramos eso, si valoramos que tenemos una ley que hoy nos está dando la capacidad de hacer transferencia internacional de datos, que los otros países que no lo tienen que hacer procesos súper engorrosos para poder hacer transferencia internacional de datos. Que no lo vamos a hacer entrar en ese tema ahora porque realmente es complejo, pero saber valorar la ley que tenemos, que hoy en día nos está dando y nos está abriendo el mercado a nivel internacional. Bueno, un poco para ir cerrando ya que estamos llegando a la hora, hay una función que es muy importante y es la del experto en protección de datos. Si bien esta función son cargos que ya existen dentro de las multinacionales y hay una persona que es el responsable de esta protección de datos, también hay casos en los que el responsable de protección de datos es un externo. Nosotros también lo hacemos dentro de la consultora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de esta persona? Primero es hacer el programa de protección de datos, que era lo que hablábamos antes. Entonces, ver cómo se procesan los datos y asesorar el momento de sacar nuevos productos, nuevos procesos, de mejorar cosas, de cambiar, que se trabaje con el concepto de protección de datos de diseño. Es decir, que cuando estoy ideando algo desde cero, ya tenga presente que voy a tener que cumplir con algunos aspectos de protección de datos. Sí, justamente cuando hablamos de protección de datos desde el diseño y por defecto,
estamos orientados 100% al momento de desarrollo de nuevos productos o servicios, que muchas veces se encargan justamente los ingenieros, muchas veces que son los que se encargan de hacer procesos, de desarrollarlo, pero no implementan la protección de datos desde el momento cero, entonces tienen que volver al punto inicial para poder incorporar la protección de datos. Entonces es mucho más simple en cuestión de ahorro de tiempo y de dinero incorporar la protección de datos desde el principio. Bueno, también otra función muy importante es la de generar un poco de formación y de ir marcando esta cultura de protección de datos que hablábamos antes, y después de hacer un poco de revisiones periódicas, ¿no? De mantener un programa actualizado y de funcionar como punto de contacto con los distintos reguladores, con las distintas asociaciones que pueda haber, e incluso con los colegas, ¿no? Para mantener bueno, se da mucho en Europa que los distintos colegas de las empresas hablan con el tema de protección de datos para tratar de mantenerse todos relevantes y compartir las mejores prácticas, ¿no? Sí, y ser armoniosos en el momento de la interpretación normativa, porque como bien decíamos, Argentina tiene una ley un tanto desactualizada, entonces tenemos que estar al día de cómo se están implementando en determinados aspectos, cómo se está implementando la ley en esos casos en particular, ¿no? Bueno. Bueno, y bueno, continuando un poco de qué rol tiene el experto en protección de datos, nosotros queremos contar un poco cómo es nuestro trabajo a diario en materia de prevención, porque justamente nosotros, como decimos siempre, preferimos y somos realmente, profesamos que es importante trabajar en la prevención, porque es invertir a futuro. Entonces, desde el momento de implementar mejoras y recomendar medidas de seguridad para resguardar las bases de datos, también trabajamos en prevención y en la minimización de riesgos. Justamente nosotros no podemos decir 100% que una empresa no va a tener una filtración de datos, pero sí podemos decir que si hicimos una implementación correcta de un buen programa de protección de datos, podemos minimizar el riesgo a lo mayor posible, ¿no? Sí, acá estoy viendo que Justo sí, estaba por leer, Rodri. Dale. Carlos nos pregunta si hay alguna responsabilidad civil o penal compartida con la organización que asesora el responsable de protección de datos. En primer lugar, es responsabilidad profesional. O sea, generalmente el experto de protección de datos, cuando lo vemos dentro de una organización, suele ser un cargo directivo. Entonces, tanto como un director de ventas o director de legales o director de marketing, ya empieza a haber temas de responsabilidad profesional. Y después, en el caso, cuando hablamos en particular de la ley sanciona tanto, tiene sanciones económicas como civiles y penales. Entonces, importante tener en cuenta que hoy, por lo general, se ven solamente sanciones económicas, pero no está fuera de la ley y tiene capacidad para imponer sanciones penales también. Entonces, es importante ver, de empezar a cumplir la ley, porque poco a poco el regulador se está poniendo más exigente y sí, bueno, puede llegar al caso de imponer algún tipo de sanción penal. Continuando con lo que estábamos hablando bueno, acompañamos a las organizaciones en lo que es la incorporación de la protección de datos, porque justamente muchas empresas no tienen implementado un programa de protección de datos, entonces lo que nosotros hacemos es hacer una revisión y ver qué necesita esa empresa en particular y aplicarla desde el momento que comenzamos a trabajar con ellos. Y ahí siempre tratamos de hacer, siempre lo que tratamos de medir es que sea proporcional con la empresa, ¿no? Si es una pyme, por supuesto que va a ser algo pequeño, si es una micro pyme, que también nos consultaron también. O sea, siempre el concepto es utilizar medidas de seguridad o un programa de protección de datos o de formación, que son nuestros 3 pilares, siempre adaptados al tamaño, ¿no? Y a lo que se quiere resguardar. Entonces, tratando de mantener siempre esta relación. No va a ser lo mismo una multinacional o una empresa incluso nacional grande que una pyme, ¿no? Siempre va a haber diferencias en la cantidad de tareas que hay que hacer y en el esfuerzo que se invierte, ¿no? Y otro aspecto que por ahí, no sé, no lo dijimos en claro, pero bueno, es importante remarcarlo, que nos toca a todos, como profesionales también, hablo de como abogados, como contadores, todos aquellos que manejan una base de datos, no estamos exentos por el tamaño de la empresa o la organización. Sea un autónomo, sea un monotributista, lo que sea, si maneja base de datos tiene que cumplir con la ley. O sea, no está exento. Todo aquel que tenga una base de datos está obligado a cumplirlo.
Sí, y ahí es algo que tampoco mencionamos, que incluso la ley argentina lo que pide, y ya en Europa ya no existe más, pero en Argentina sigue vigente, es que si nuestra base de datos nosotros la cedemos, es decir, si compartimos datos con nuestra empresa, nosotros tenemos que registrar esa base de datos ante el regulador. Y ese registro de base de datos es una declaración jurada que estamos haciendo. Entonces, imagínense si tenemos incidencias, una denuncia sobre algún cliente que está insatisfecho porque enviamos sus datos por error a otra persona o cualquier caso. Si nosotros no cumplimos con esa obligación de declaración jurada, la sanción puede ser evidentemente mucho más alta, ¿no? Sí, un caso simple de que nos puedan hacer un reclamo es, por ejemplo, cuando nos solicitan que darnos baja de un newsletter, porque justamente un newsletter es una base de datos y muchas veces, y justamente ahí es un error, por ejemplo, del sistema, que muchas empresas te ponen para darte de alta el newsletter, pero no te ponen cómo hacer para darte de baja. Y existen casos, muchos, de que las personas hacen reclamos ante los reguladores porque siguen manteniendo o recibiendo información de empresas que ya no quieren. Entonces es importante implementar en muchos aspectos. Bueno, y ir cerrando la charla porque se nos pasa un poco el tiempo, queremos agradecer, por supuesto, a la Cámara por darnos la oportunidad de compartir con todos ustedes nuestros conocimientos. Sí, y también comentar que a todos los asociados de la Cámara, como beneficio exclusivo, lo que hacemos es una primera consulta gratuita, que bueno, acá le dejamos nuestro contacto o incluso el código QR para acceder a nuestra página web donde pueden reservar ahí una consulta gratuita. Es como un beneficio exclusivo a la Cámara, ¿no? Este es un beneficio exclusivo para los socios de la Cámara y para las personas que asistieron a la charla, que le estamos dando una primera consulta 100% bonificada. Entonces, si existiera la idea o tuvieran la incógnita de no saben si tienen que aplicar o no en su empresa, en su emprendimiento o como profesional, la protección de datos, por supuesto, nos pueden contactar y vamos a estar felices de responder todas sus preguntas. Y bueno, Bueno, no sé si chicos, alguna consulta o algo más que les gustaría. no sé si alguien quiere preguntar algo. Lalo levantó la mano. Cuántas reflexiones tengo. Excelente la charla, felicito. Y justamente ya había abierto la página de ustedes que estaba en un principio. Y donde está el contacto, después está justamente en la parte de contacto, donde hay que llenar los datos personales, justamente dice he leído la privacidad y entré ahí y bueno, cumplen con la norma europea que supongo yo que debe ser la Argentina. O sea, eso simplemente pues estuve mirando las páginas. Pero hay algunas cositas que quería cortita. Con respecto a la seguridad, primero que no hay una conciencia absoluta. Yo hice hoy un comentario ahí en el chat. Lo que pasó en el Poder Judicial, eso es gravísimo en la provincia del Chaco. Fue gravísimo lo que pasó. Se tapó todo, no se sabe nada, pero se han filtrado datos muy sensibles. Yo creo que generalmente parte directivas no tienen la conciencia suficiente, cree que todavía la seguridad hoy en día en el siglo XXI pasa por una reja o por poner una alarma. Y es mucho más allá. Y sobre todo, no solamente la protección de nuestros datos, sino tener la responsabilidad, que es justamente el tema un poco de la charla, de proteger los datos ajenos, que es lo fundamental. Muchas veces las personas no tienen conciencia y dicen, bueno, yo no le pongo contraseña a mi teléfono, total, yo no tengo nada que ocultar. Sí, tenés que ocultar, tenés mis datos metidos en tu celular. Entonces, esa falta de conciencia es que hay peligro, que hace los peligros. Porque cuando hablamos a veces de hackeo, se hackea muy pocas veces. En realidad pueden venir por fallas, de gente que conoce demasiado algún tipo de falla, y lo otro cuando dicen me hackearon el correo, en realidad se hace ingeniería social, que es el engaño, o phishing como lo decían, pero el 90% de las personas se dejan engañar por justamente una falta de cultura de la seguridad, de lo importante que es la seguridad.
ya sea a nivel personal y obviamente a nivel empresarial y obviamente a nivel estatal. Hoy tenemos los datos nuestros repartidos por todo el mundo. ¿Quién no dijo que estuvo conversando en una mesa y después abre su Google, su Facebook y le aparece en la publicidad y dice, pero si yo no escribí nada, pero estuvimos hablando? Eso, hoy los datos son muy, muy sensibles. Pero, por ejemplo, ¿cuántos médicos hoy en nuestra ciudad mismo tienen nuestras fichas en nuestro historial clínico en una ficha que tiene acceso a la secretaria? Y uno llega al médico y empieza en una cajita a buscar esas fichas. Yo eso quiero saber, por ejemplo, qué protección de ley tengo, porque por ahí cambian, y lo digo porque ha pasado donde yo voy, han cambiado la secretaria y están los datos sensibles justamente de uno de los temas que han dicho hoy, que es el tema de la salud. Y otro tema que tengo mucho, pero no termino con uno porque hay mucho para hablar sobre este tema, me fascina el tema de la seguridad. Soy ingeniero y tengo una pyme, pero además tengo otras funciones, pero algo como ciudadano. Y ustedes han hablado mucho sobre Europa. En Europa, y en tanto de Europa como Estados Unidos, hace muchísimo tiempo que cuando uno quiere pagar con tarjeta, nunca le toman la tarjeta. Nunca. Yo en la Cámara de Comercio, como socio, en una oportunidad dije, por favor, tienen que bajar línea o esto, que los dueños preparen. En uno de los puntos decía formar al personal en una de las slides de los últimos. No, seguimos dando, y lo peor es dar el documento. El documento tiene un número muy importante que se llama número de trámite. Ese número de trámite me abre la puerta para un montón de cosas. Sacar una foto hoy es fácil, pero ¿cuántas veces a mí me ofrecen el postnet para que yo ponga la tarjeta sin que la persona me tome la tarjeta? En Europa no la tocan. Eso es dar datos. En Europa no tocan. Sí. En Europa y Estados Unidos no lo pueden, no. Pero acá tenemos la tecnología. Hoy los postnet, el 99% de los postnet que hay en Resistencia están habilitados para eso, pero no están capacitados o los dueños o el personal. Tampoco hace nada. También hay un problema ahí, Lalo, perdón que te interrumpa. Sí, por favor. En Argentina el PIN de la tarjeta es el número de documento. Y eso no lo podemos cambiar nosotros. En Europa, cuando uno pasa la tarjeta, siempre hay que poner un PIN que es único y no lo sabe nadie. En nuestro, cualquier persona con el número de documento. Entonces necesitan que la persona, el vendedor, chequee que la cara de la persona coincida con la del documento. Pero evidentemente... No tiene por qué llevarse el documento. No, por supuesto, no. Pero como el DNI es la clave, la única manera de verificar que vos realmente sos el dueño de esa tarjeta es viendo tu cara con el DNI. En cambio, en Europa no es necesario ni presentar un DNI, porque al tener el PIN, que es único y vos lo cambiás, e inmediatamente te roban la tarjeta o lo que sea, la cambiás. Acá solamente la línea Link tiene PIN. Todo lo que es Banelco no hay PIN en la Argentina. Yo acabo de venir del exterior, en ningún pago me pidieron PIN. Y tampoco me pidieron el documento. Y en las normativas de las tarjetas de crédito, hasta un cierto monto ni siquiera es necesario firmar. Pero como estamos en la Argentina, vamos a negar hasta que tuvimos, aunque nos filme la cámara, una cámara de video me refiero. Pero eso es algo que el otro día quise pagar con contactless, porque ahí había un beneficio para pagar con contactless en una farmacia de acá Resistencia, y le dije, no, dame, yo no sé cómo es. Le digo, bueno, te explico. No, si querés, te vendo, y si no, anda a comprar otro lado. Esa fue la respuesta del empleado de la farmacia. Por eso digo que nos faltan mucho, estas charlas yo creo que abren un poco, ojalá hacemos muchos más después, abren cabezas porque hay muchos temas. Hoy, ¿quién tiene todos nuestros accesos? Los sistemas, ¿quién no paga un sistema de seguridad hoy de alarma? Tienen todos nuestros datos, saben a la hora que salimos, que no estamos, que no hay nadie en la casa, esas cosas. Y eso, no sabemos hasta dónde están protegidos esos datos que tenemos. Lalo, para contestar tu otra pregunta, y por ejemplo, de la alarma, hay derechos que nos da la ley, y entre esos derechos está el derecho al olvido. Entonces, nosotros como personas podemos pedir a estos organismos o empresas que borren nuestros datos.
Ahora, en el caso de los médicos es un poco más complejo porque ellos también tienen que almacenar hay una ley que regula toda la historia clínica, ¿no? Sí. Pero si no, la ley nos da estos beneficios son derechos, por ejemplo, de que corrijan si hay un dato nuestro erróneo o que los eliminen nuestros datos. La ley nos da esos... Tenemos hasta el derecho para pedir que se haga el envío de la información, por ejemplo, el caso de que te contrato un prestador de un determinado servicio y quiero que mañana sea B, tengo el derecho de pedirle que mande todos mis datos directamente a la otra empresa sin tener que yo ser la que tenga que enviar toda la información. Tenemos un montón de derechos, es importante ejercerlos, ¿no? Pero para poder ejercerlos tenemos que conocerlos. Por eso justamente el objetivo de estas charlas es empezar a generar conciencia sobre la importancia. Tenemos un montón de derechos en Argentina, tenemos que ejercerlos. Tenemos la suerte. Sí, por supuesto. Así que hay que ejercerlo. Google tiene, si uno busca hay una opción donde dice qué datos tiene Google sobre mí. Suele tardar hasta 24 o 48 horas y recibo un mail con absolutamente todas las cosas. Ese es el derecho al acceso. Me gustó la frase esta de que nada es gratis, que has dicho, que me dijiste vos. Se da en los lugares públicos con Wi-Fi gratis, donde normalmente hay un portal donde uno se tiene que identificar y dar sus datos, y obviamente que forman parte de datos. Hoy los datos valen más que, no digo que el Bitcoin, que ya no vale nada, pero sí que es un bien de capital muy importante. Lo felicito, muy buena la charla y no quiero aburrirlos más. No hay problema. Muchas gracias. Si querés alguna otra consulta no tenemos problema en contestar. 40, pero es para otra vez. Sí, después si querés te comparto porque hace un tiempo escribí un artículo sobre justamente el valor incalculable de los datos. Sí, tipo... Sí. Nosotros como cámara vamos a enviarle a Delfina y a Rodrigo los correos de las personas que se inscribieron para que ellos le puedan enviar información. Así que bueno, agradecemos, le pedimos disculpas, pero ya nos van a cortar el Zoom, así que bueno, muchas gracias una vez más por habernos acompañado en esta charla, en esta capacitación de la Cámara de Comercios. Agradecemos a las personas que se pudieron conectar, a los socios, y esperemos que haya sido de gran ayuda esto, y no duden en comunicarse con Delfina y con Rodrigo para que los puedan asesorar. Cualquier cosa, nos pueden consultar los contactos de ellos, no hay ningún inconveniente. Así que bueno, Delfi, Rodri... Acá dejamos los datos de nuevo si quieren sacar una foto, y Dale. cualquier duda que tengan, estamos 100% a disposición. Muchas gracias. Dale, buenísimo. Gracias. Adiós. Bueno, Gracias que tengan a buenas todos. noches. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos en esta presentación. Gracias. Hasta luego.